According to reports, 9 people have been killed in an air crash in Sudan. Meanwhile, the Sudanese army cites technical issues as the reason for this. Of course, visuals of that tragedy on your screens, viewers. Joining us on the broadcast to discuss more is Mr. Sanjeev Srivastav, an international affairs expert. Sir, what do you make of these rather tragic developments from Sudan? Hola grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, ¿cómo les va? Los saludo aquí desde mi oficina. ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy sobre algunas cosas que obviamente quedaron un poco pendientes ayer de una u otra forma. Detalles, es normal. Sabemos que es un canal prácticamente hecho por mí. Es un canal que fluye prácticamente con una sola persona, que es la que está en el ojo de todos, siempre que soy yo. Y bueno, aquí va. Vamos a hablar rápidamente sobre Piscis. Parece que se me olvidó Piscis. Mucha gente me está diciendo, muy fácil, Piscis lo tenía en mi cabeza desde ayer, no hay ningún problema. Reflexión, mucha asimilación de eventos que tienes en tu cabeza, Piscis. No te veo ya preocupada, te veo tranquila, te veo relajada, te veo fluyendo. Veo que vas a tener una semana muy buena, muy positiva, muy ¿cómo se podrá decir esto? Muy acentuada, sin algo que te estaba moviendo mucho, te estaba preocupando. Creo que has llegado a la conclusión de que lo mejor es dejar fluir y vas a tener una semana muy bendecida, con muchísima fluidez. Había algo que te estaba preocupando bastante, que no te salía y finalmente dijiste, voy a dejárselo al universo, voy a ser consciente de lo que estoy logrando, de lo que estoy haciendo, y poco a poco voy a ir llegando a donde quiero llegar. Número 2, ayer les dije que había pasado una predicción que di, que fue el accidente que se dio en el avión de Sudán. Efectivamente, se dio un accidente en Sudán, murieron casi una docena de personas. Está ahí la noticia. Quería nada más cerciorar que supieran. Se acaban los accidentes por este año, de los que he visto, por lo menos yo. No puedo tomar crédito por nada que no he dicho yo. Siempre lo digo, el accidente es lo que vi, predicción dada, predicción cumplida. Se acaban los accidentes de avión. Se los dije tal y como iba a pasar. Ahí está la predicción, ahí está lo que se cumplió. Vamos a hablar ahora rápidamente. Un día martes dije que iba a hablar sobre historia. Se me vino un poco el tiempo porque el lunes, la verdad que el domingo estuve meditando todo el día, no salí, no tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, pero aquí va. Quiero hablar hoy sobre alguna historia un poco más contemporánea a la que están acostumbrados. Vamos a hablar sobre el presidente Bill Clinton de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe quién es. No voy a meter mucho en su fase de cómo empezó, dónde nació, nada de eso. Muchos sabemos que es de Arkansas, aquí en Estados Unidos. Es un personaje porque Bill Clinton prácticamente, les voy a decir más o menos cómo empezó su carrera política. Él fue gobernador de Arkansas. Bill Clinton fue una persona que estudió leyes, ¿ok? Hizo unos posgrados en Rusia, estuvo en Rusia, tenía la mirada en Rusia. Ahorita van a ver a qué lleva todo esto. Era una persona que prácticamente llamó la atención de un grupo, una familia muy poderosa en los Estados Unidos, que todo el mundo la conoce, que se llaman los Kennedy. Los Kennedy prácticamente lo vieron cuando él empezó a correr como gobernador de Arkansas, o después, no sé, entre ese lapso estuvo. Y dijeron, nos gusta, es una persona agradable, es una persona con carisma, es una persona rápida, vamos a darle el apoyo que necesita para que pueda seguir con su carrera. Hay teorías que dicen que fue antes de que fuera gobernador que esta gente lo vio y le empezó a dar dinero para que siguiera con sus estudios, se puede decir así, con sus investigaciones, con sus malabares, como le quieran llamar. Normalmente esa gente, cuando ve a alguien, mucha gente me pregunta a mí a veces, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Hay instituciones, a mí me buscó el FBI, se los he dicho muchas veces cuando estaba no mucho más joven. Yo creo que lo del FBI fue más o menos hace 10, 12 años y me ofrecieron trabajar con ellos. No es algo que yo busqué o apliqué. Muchas veces cuando esa gente quiere trabajar con alguien que ellos saben que les puede traer algún tipo de beneficio,
de todo, de cualquier tipo, ¿ok? Ellos van y te buscan, ¿ok? Me imagino que unas familias como los Rockefeller, como los Kennedy, como los Bush, o gente que, vamos, ahora los Clinton, que son los de las familias más poderosas del mundo, Rochester, gente que tiene mucho poder. Yo imagino que identifican a tipos como también a Obama le pasó, y los tipos que pueden ser líderes mundiales inclusive, y eso pasó con ese señor Clinton. Entonces pasa de que se convierte en gobernador de Arkansas y ahí empieza la desastrosa carrera de este hombre como delincuente, como abusador de mujeres, como una persona que simplemente hizo y deshizo en su carrera como gobernador. Citaba mujeres a hoteles para entrevistarlas y las violaba, realmente las violaba, las metía a su cuarto y las seducía. Era un tipo que tenía mucho poder y obviamente un gobernador sucho de un estaducho como ese no va a hacer eso a menos de que tenga un poder, alguien muy poderoso que está atrás de él, que lo deja hacer lo que quiera y le da una carta blanca, porque sabe que es una persona que puede llegar a ser presidente de la nación más poderosa del mundo y mucho más poderosa en ese tiempo. Termina en su legado de Arkansas, su esposa empieza a tener muchísimos contactos, no vamos a hablar de ella, pero se les va a decir, era una abogaducha y empieza a tener muchísimos negocios, ¿ok? O casos, mejor dicho, casos de compañías multinacionales que le empiezan a dar. Uno de ellos muy famoso fue la contaminación que hicieron en una compañía de poultry, ¿ok? De aves, que parece ser que hubo un problema con una crisis de aves que se enfermaron, no sé cuánta gente mataron, otra compañía de tóxicos que tiró unos químicos en un río y mató a gente. Entonces ha sido un verdadero desastre esa gente, y esa calaña de gente fue la que fue a la Casa Blanca. Ganan se postula como presidente, gana el puesto para presidente de los Estados Unidos. Empieza a ser un verdadero desastre, un tipo que hacía cocaína en la Casa Blanca. Muchos presidentes de Estados Unidos hacen cocaína y después van a Colombia a decir que son el diablo los colombianos y que los colombianos son lo peor y todo. Se sabe, acaban de encontrar cocaína hace poco en la Casa Blanca, hace poco, unos días, se supo que había gente consumiendo eso, se consume ahí, eso pasa como si fuera café. Entonces, bueno, el tipo también sabemos que tuvo una relación, un contacto con una interna. Yo no sé eso qué tanto lo pueda perjudicar a una persona en esta época. Hombres y mujeres hacen eso. Bueno, siendo presidente es un estúpido, obviamente, pero bueno, no voy a meter mucho en ese aspecto. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los grandes deterioros de este señor? Bueno, el peor para mí, realmente el peor para mí fue los tratos que hizo con China de vender a los Estados Unidos prácticamente todas las compañías para irse para allá y prácticamente beneficiarse de muchísimo dinero. Él fue el que empezó todo, él fue el que hizo a China, él fue el que hizo a Rusia, se benefició prácticamente de todo lo que pudo haber sido contratos de compañías grandes, multinacionales aquí, para que fueran allá, que le estaban pagando a gente 50, 60 mil dólares al año, y fueran a China a pagar 50, 60 dólares al año. Imagínense, no estoy hablando mentiras, eso era así. Terminan esas compañías, le da carta a China para que entre ahí. Ellos le dijeron, nosotros vamos a manufacturar todo, nos vas a pagar tanto, no te preocupes de los empleados. Obviamente en China tienen esclavos, o tenían más en esa época. Pusieron a trabajar a todo el bloque comunista de gente de China con lo que Estados Unidos les dio. China se hizo con Estados Unidos debido a este señor. ¿Qué pasa? Multinacionales, como sabemos, de todo tipo, no vamos a mencionar compañías, es estúpido eso, pero ya se imaginarán, de todo tipo le dieron un corte de todo lo que, él les dijo, quieren ir a China, tengo contratos con ellos, me tienen que dar tanto y tanto. El tipo es abogado también, o sea, él tiene un conocimiento de lo que está haciendo, de cómo hay muchos abogados brillantes, obviamente, tengo muchos amigos abogados, pero hay muchos abogados que se dedican a robar nada más. Este era uno. Entonces se iban para allá y le tenían que dar un porcentaje de negocio a él y a sus amigos, ¿ok? Más que nada a él, y tenían que dar también una comisión por llevarlos allá. Un desastre, se hizo millonario, se hizo un hombre muy
yo no sé si se le puede decir a un estúpido de esos poderoso, es algo que está, para mí el poder no es eso, pero se hizo millonario, se hizo peligroso más que poderoso. ¿Y qué pasa con el tipo? El tipo se fue se fue haciendo rico, se fue expandiendo, se fue expandiendo, se fue expandiendo, hasta que llegó a una situación en donde ya no podía más, y hizo muchísimo dinero. Dicen que la economía en ese tiempo estaba bien. La economía en ese tiempo estaba bien, les voy a decir por qué. Creo que el señor que estaba antes, George Bush, dejó andando muchas de las cosas que se vio con él. Había muchísimo empleo, había muchísimas cosas. No, era una cosa tapada por lo que él estaba haciendo. Y sí, la economía fluyó mucho con este señor en muchos aspectos también, porque había una inversión muy activa de Japón aquí en Estados Unidos. Y en términos generales su economía colapsó después de que él se fue por cosas que él también hizo, no nada más el otro asno que vino aquí, que hizo un desastre en Irak como Bush, tuvo que ver. No, él también tuvo que ver con el colapso de la economía que pasó con Bush, por muchas cosas que pasaron. De eso no vamos a hablar, pero dio una carta blanca a los bancos a que hicieran lo que se les diera la gana. Un verdadero desastre. ¿Y qué pasa con este tipo? Bueno, empieza a lidiar con un tipo que era un alcohólico, con un tipo que era perdonen la expresión, pero vamos a decirlo así, un verdadero tonto, y se mete a estar planeando, porque él estuvo en Rusia, planeando una entrada, ¿ok?, de negocios de Estados Unidos a Rusia, ¿ok?, sabiendo que era un tipo que era alcohólico, que era tonto, que lo pusieron ahí, no sé cómo quedó ahí después de que Gorbachev salió. De Gorbachev vamos a hablar también algún día. Y se llamaba Boris Yeltsin. Boris Yeltsin cae el bloque socialista, el bloque comunista en Rusia. No tienen dinero, no tienen jabón para bañarse, no tienen productos básicos. Se desmadra Rusia. Y obviamente estos estúpidos, en lugar de dejar que se desmadren y decirles, ahora tienes que liquidar todo tu armamento nuclear, tienes que hacer todo, en lugar de destruir totalmente a los rusos, van a Rusia, va a Rusia, ¿ok? Y le dice, mira, te vamos a ayudar, ¿ok? Te vamos a ayudar, pero estas son las condiciones, ¿ok? Vamos a querer tu petróleo, vamos a querer tu gas, vamos a querer todo lo que ustedes tienen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual que en China, ustedes administran, nosotros agarramos. Fue a hacer eso, se hizo multimillonario con su esposa, multimillonario, les ayudó a ellos a proliferar más armas nucleares con códigos que les dieron de aquí a ellos. Muchas de las armas nucleares de Rusia fue porque él y la esposa les dieron esos códigos y ellos les daban dinero. Hicieron negocios como ustedes no tienen una idea los dos. ¿Qué pasa? Que no había nadie. Había un vago estúpido también, que fue un guardaespaldas, matón, torturador. Ahí estaba, no sé quién lo aventó, hay un camión de basura, era guardaespaldas de ese tipo, y fue el primer idiota que vieron ahí, se los digo así de una forma ilustrativa, y le dijeron, ven tú, ¿cómo te llamas? Me llamo Vladimir Putin, ven acá, ¿qué eres? Bueno, era de la KGB y soy guardaespaldas de ¿Has visto cómo trabaja, cómo firma papeles, cómo se sienta, cómo toma vodka? ¿Sabes hacer todo eso? Sí, sé hacer todo eso. Bueno, eres el nuevo presidente, aquí está, ten, ya. Estamos haciendo esto y esto, te vamos a dejar aquí de presidente. Así fue como fue. Te vamos a apoyar, vas a hacer unas elecciones nada más para hacer un teatro. Estados Unidos destruyó a la Unión Soviética y Estados Unidos hizo la Unión Soviética por medio de este señor Bill Clinton. Ese es su legado. Ese es su legado. Prácticamente destruyó a Estados Unidos dándole Estados Unidos a China, destruyó a Estados Unidos prácticamente haciendo Rusia. ¿Por qué? Porque el país no es lo mismo. Estamos en un proceso destructivo. Yo he dicho, ustedes no lo van a ver, pero él empezó ese proceso. Termina su legado este señor. Tenía una persona que lo ayudó a él mucho a tener una presidencia decente, se puede decir, especialmente en la economía,
que se llamaba Al Gore, que era su vicepresidente. Al Gore ganó la presidencia en esa época, Al Gore ganó como presidente en esa época, él debió haber sido el presidente y en lugar de pelear por eso, porque Bush hizo trampa con su hermanito en la Florida, no, dejó que este señor Bush hiciera lo que se le dio la gana, hicieron trampa, casi como lo que Trump quería hacer cuando volvió a hacer es famoso en los republicanos, ellos hacen trampa y luego dicen que los otros hacen trampa. Yo soy todo menos demócrata, eso se los digo. ¿Y qué pasa? Que que hizo tratos con George Bush también. Hizo tratos con George Bush. Señor, una verdadera víbora, ¿ok? Pobres víboras, bueno, por decir algo. Pero hizo tratos con George Bush, saca a este Al Gore que no lo quiere ni ver, no son ya ni amigos ni nada, ok, lo saca del camino y le dice a George Bush, bueno, esto es lo que yo hice, esto es lo que es, porque George Bush era una persona con la que podía manipular más. Y aparte era amigo del papá, Al Gore iba a ser un gran presidente, iba a ser otra cosa, pero pasó que, bueno, George Bush se fue como presidente de ahí. El tipo termina su legado, lo último que se sabe es que estuvo en la isla de Epstein. Allí hay gente que lo vio allí con niñas menores de edad en la isla de este señor Epstein, que ahora prácticamente está muerto, está ya aniquilado. Se sabe también que iba a hablar algunas cosas ese señor de lo que estaba pasando con Bill Clinton. Se sabe que tenía cuadros de Bill Clinton en su casa, se sabe que Bill Clinton era muy allegado a él, se sabe que viajaba en avión, se sabe que este tipo es un loco depravado, parece que hasta pedófilo, parece de eso yo no tengo pruebas, del otro sí se sabe todo eso, hay archivos de eso, de lo de Epstein son cosas que se están hablando y entrevistaron en el documental de Epstein en Netflix, que a quien veían y gente dijo que ese tipo lo habían visto en la isla, simplemente lo habían visto ahí. A una de las muchachas que lo vio en el avión, le preguntaron y dijo, lo vio en el avión, pero yo no lo vi haciendo nada, es gente muy, muy peligrosa, han matado a muchísima gente, obviamente no es gente de la que se puede hablar, no estamos hablando de Cristina, ni estamos hablando de Massa, ni estamos hablando de López Obrador, es gente que en cualquier momento pueden desaparecer a quien sea, a mí me pueden desaparecer en 10 minutos si quieren, entonces es así como es. Y mucha gente habla de ellos, vamos, no es algo que, no estoy hablando de hablar de ellos de esa forma, estoy hablando de meterse con ellos ya directamente con pruebas de que ellos son esto y el otro. Eso es lo que pasa, por eso Trump no puede decir muchas cosas, sabe lo que le puede pasar. Realmente lo que está pasando, ya para cerrar, con Donald Trump es que se metió con gente muy peligrosa, como esta señora Hillary Clinton, perdió legalmente con él, y no lo pueden ver ni en pintura, y es gente que conoce, que maneja mucho todo lo que es la élite mundial. Ellos van a acabar a Donald Trump, ellos son los causantes de que Donald Trump esté como está y lo más probable es que lo vuelvan loco. He visto algunas de sus entrevistas, ya no es el mismo, vamos a ver qué sucede. Eso es prácticamente un día como hoy en la historia de los 90s. Prácticamente Bill Clinton fue un presidente de locura. Ahí está el día de historia, lo corrimos para el miércoles. Revísenlo, véanlo, vean este video, conozcan este video y ustedes más o menos van a saber de qué es lo que estoy hablando. Hagan sus propias investigaciones. Ese es el legado de Bill Clinton. Vamos a hablar rápidamente sobre Chile. Bueno, buenas y malas noticias para Chile. ¿Qué pasa con Chile? Estoy viendo que prácticamente Chile va a tener una explosión de litio ya lo había dicho, va a pasar, está pasando con muchísimos países que van a querer hacer negocio con litio, con Chile, y hay una explosión ahorita en Chile y en Bolivia de eso más que nada. Boric acaba de nacionalizar eso, acaba de decir que eso es de él prácticamente. Yo no voy a decir que va a decir eso es de Chile, no, acaba de decir que eso es de él y del Partido Comunista. Van a hacer muchísimo dinero mientras ellos estén ahí con eso, van a tener muchísimas ofertas para poder, que vendan lo que tienen de litio, van a poder organizar, van a tener cosas que gente que va a querer que les vendan eso. Yo no sé este señor qué experiencia tiene, obviamente no tiene ninguna en minería, en todo lo que es la cuestión de minas, de tierras,
si él sabe de ingeniería, de cosas de ese tipo como para decir, nosotros nos vamos a encargar de eso, creo que va a ser un verdadero desastre. Va a intentar extraer el litio de Chile. Yo no sé si está usando compañías, no estoy seguro qué va a pasar, pero veo también que va a haber un problema con unos mineros en Chile. Agárrense porque eso va a pasar por la culpa de este estúpido en la cuestión de litio. No sé si eso va a pasar este año o el que viene, pero va a ser un problema serio en Chile. ¿Qué más vi en Chile? Estoy viendo que está haciendo tratos con Irán. Eso es muy peligroso, ¿por qué? Porque prácticamente se está tratando de armar el Partido Comunista con concesiones que le están dando a Irán para que vayan allá y hagan un aparato de defensa, ¿ok? Y de agresión prácticamente para que puedan tener bases militares. Irán se está expandiendo en toda Latinoamérica o está tratando de hacerlo. Está una pausa en Argentina porque va a haber elecciones y no quieren más problemas esta gente. Pero quiero decirles que ya ese señor Boric que está hablando con ellos, el Partido Comunista de Guillermo Lettier, que está con un pie afuera ya también para morirse, le está diciendo a él y otros que están ahí que tiene que hacer eso, esta señora Bachelet y toda la gente que está atrás de él, y están creando un aparato de agresión en Chile para que Irán entre y empiece a hacer una base nuclear. Ojo con Chile, van a empezar a oír que los iraníes empiezan a meter a Chile, es muy peligroso, es a donde tienen la mirada. ¿Por qué? Porque están en el Pacífico. Ahorita en estos momentos ya están hablando con él, están hablando con toda esa gente sobre las cosas que prácticamente quieren hacer ellos con Chile para poder tener una base militar allá. Es una desgracia, es un problema grande. ¿Por qué? Porque le están dando prácticamente el país a Irán. Quieren darles drones, quieren darles defensa, ¿ok? Para que ellos continúen allí. Están viendo lo que pasó en El Salvador, ¿ok? Lo amen o lo odien, es un autócrata, ya se promulgó prácticamente como presidente, violó la constitución de El Salvador. Fácilmente puede pasar eso en Chile. Ya no veo eso, veo que este tipo sale, pero los movimientos que están haciendo el gobierno chileno, ¿ok? En agresión a sus propios ciudadanos, es una verdadera locura, es una locura total lo que está haciendo este tipo. Si Irán entra a Chile, agárrense porque va a ser muy complicado que dejen el poder. Depende mucho ahorita de la derecha, está muy controlada en Chile, no veo eso, pero él está hablando con ellos a espaldas de todo el mundo para que vayan y hagan cosas ahí. Creo que la derecha de Chile va a estallar y le va a decir que no. Eso es lo único que está previniendo ahorita, ¿ok? Dicen que no hay derecha en Chile. No, sí hay derecha, hay una derecha muy fuerte en Chile. No digan que no hay derecha en Chile, hay una derecha pinochista que está ahí en Chile, que tienen todo lo que ese señor quería. Acaban de pasar, están terminando Constitución 1, Constitución 2, plebiscitos y todo lo que este idiota está haciendo. Sí hay una derecha en Chile. No vengan aquí a decir que no hay una derecha en Chile. ¿Y qué pasa? Que lo están tratando de parar. A mí lo que me preocupa es que Irán no entiende sobre constituciones, Irán no entiende sobre plebiscitos, Irán no entiende sobre democracia. No hay democracia en ese país y estoy viendo que este muchacho está hablando mucho con ellos. Es un peligro. Estados Unidos ha tratado de convencerlo también de que termine o se vaya, de que haga las cosas, para los intereses de los americanos, en cierta forma, y para los intereses de los chilenos. No está ahí. Me preocupa mucho esa relación que está teniendo con Chile. Me preocupa mucho eso que hizo con Israel hace poco. Es prácticamente un proterrorista. No porque Israel no lo sea. Yo no estoy diciendo que los israelíes no son terroristas. Nadie está diciendo eso. Pero tiene inclinaciones él hacia ese tipo de cosas. Les quiero decir también que estoy viendo aunque ustedes no lo crean y es muy triste esto, estoy viendo vamos a decirle así, transferencia, una cuestión de ayuda, se puede decir subsidio a grupos terroristas también en el Medio Oriente de este señor que están hablando, ¿ok? Están queriendo dar dinero, están metidos mucho con el Medio Oriente. ¿Quién estoy hablando? Bueno, estoy hablando de Siria, que tienen una locura en Siria ahorita.
con este régimen que no se va. Obviamente estoy hablando de Irán, estoy hablando de los Emiratos. Es una persona que va a tratar, y lo van a ver en los próximos días o meses, no sé, de hacer negocios con el Medio Oriente para que le empiecen a abastecer de cosas. Quiero decirles que Irán está mandando kamikazes, drones a Rusia, y están siendo muy útiles lo que están mandando. No cuestan mucho dinero y le están prometiendo, le están ofreciendo de todo a Boric con tal de poner una base nuclear allí en Chile. Y obviamente también me imagino que extraer algunos de los minerales para poder enriquecerse ellos mismos y obviamente hacer esa base nuclear. Es un peligro eso, es un área muy estratégica, está prácticamente en el Pacífico. Veo que puede explotar eso y veo que va a ser un verdadero problema si eso pasa. Es como les dije, son seres humanos, cambian las cosas. Yo no puedo estar controlando a nadie a que no haga esto, no haga el otro. Vean lo que ese señor Massa va a China, va a Inglaterra, va a Brasil, es una locura. Yo no puedo estar detrás de esa gente así. Oh, pero dijiste, no puedo, son unos locos, están de un lado a otro, es imposible tener, claro, la predicción final es que se largan, eso ya se sabe, no hay más. Pero están muy inquietos. Este señor Boric está totalmente inquieto. Lo tienen dopado con drogas de antidepresivos. Lo tienen dopado con drogas de atención de deficiencia. Está dopado totalmente. Se le ve, se sabe. Entonces lo están manejando como ellos quieren. Y es un verdadero peligro este muchacho para Latinoamérica en general. Porque si los iraníes llegan, eso no se sabe. Eso no está en las noticias todavía. Ustedes lo van a ver así como saco las bombas. Hay cosas que no saben ustedes. ¿Quién sabía que había habido un accidente en Sudán de un avión? Nadie sabía eso. Nadie sabía eso. ¿Quién sabía que se habían explotado personas con el incendio que dije en India? Nadie sabía eso. No dicen porque nada más dicen lo que les conviene. Nada más dicen cuando ya todo se va fuera de control. Y acuérdense que cuando eso pasa, murieron 300 personas. No son 300. En India, en Odisha, el accidente que hubo de tren fueron más de 300 personas. Los medios de comunicación dicen lo que quieren decir, dicen lo que les conviene. Nadie está diciendo nada de lo que ese señor más está haciendo, por ejemplo. Ok, ustedes se están dando cuenta de todo lo que les digo. Les digo, está ahí. No hay un solo reporte en las noticias argentinas donde diga que ese señor está agarrando dinero de los pensionados y no de los pensionados, va a eso, y de los trabajadores, por decirles eso. No hay uno solo, y está pasando porque he hablado con varias gentes que ya me lo están diciendo y lo vi. Lo mismo pasa con Chile. Ustedes no saben que este tipo ya está haciendo esto. Está hablando prácticamente con gente de las fuerzas militares de Irán. Está hablando con el presidente de Irán o primer ministro o el rey, dictador, no sé qué hay ahí. Está hablando con ellos y le están diciendo prácticamente que están ellos interesados en el litio, que están controlando ellos porque ya fueron a Bolivia a hacer lo mismo. El presidente de Bolivia está haciendo lo mismo, eso no es nuevo, eso se sabe, ok. De Bolivia hemos hablado de otras cosas, pero se sabe eso. Entonces están yendo ahorita también con Boric. Ellos quieren Chile y Bolivia, quieren acomodarse ahí ellos en Chile y Bolivia porque quieren ser una supremacía mundial, ¿ok? Y quiero decirles que ya están en Latinoamérica, lo están logrando, están en México, están en Argentina. En Argentina están un poco callados por lo que está pasando ahorita, vienen elecciones, pero tengan cuidado. Creo que a final de cuentas Chile prevalece, Chile va a sacar ese tipo de ahí. A mí lo que me preocupa es qué negocios va a hacer con ellos, porque aquí está, esa es la buena noticia, que no lo veo ahí ese tipo. La mala noticia es que esos tratados, ¿ok? De tener un régimen de ese tipo adentro de tu país, es algo que es totalmente, es una locura eso, es una locura, porque quien entre, ¿cómo lo sacas? O sea, especialmente si están lidiando con jueguitos nucleares. ¿Qué vas a hacer? Tienes que lidiar con ellos, tienes que hablar con ellos. No es fácil, es peligrosísimo lo que este estúpido está haciendo y también peligrosísimo lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia no se los van a quitar de encima. Mi predicción es que los iraníes se van a tratar de posesionar de Bolivia en muchas formas. Les van a dar inteligencia, les van a dar dinero, les van a dar armamento para que siga ese régimen marxista de Bolivia como va, ¿ok? Y van ahora con Chile. Chile y Bolivia son una bola de tiempo, es una olla express, pero quiero decirles que el espíritu chileno es muy fuerte y van a terminar prácticamente echándolos de ahí
al Partido Comunista, que descaradamente se llama el Partido Marxista. Ahí no hay ambigüedad, todo el mundo sabe a lo que van, que son, así se llaman, y van a terminar prácticamente saliendo de eso. Aquí lo que quiero ver y lo que no tengo claro es qué va a pasar con Irán una vez que estén cimentados ahí. Vamos a ver qué sucede. Quería darles estas noticias, quería decirles, vamos, este día en la historia, ok, sobre este delincuentucho, ok, que tuvimos de presidente aquí en los Estados Unidos, que también predije que ya lo venía a venir desde que fue gobernador, así como les dije, de Gavin Newsom. Quiero cerrar también con esto, ya por último, están en una encrucijada los republicanos en los Estados Unidos. Les había dicho que no veía a Donald Trump a llegar a las elecciones. No lo veo todavía, les tengo que decir, creo que se va a ir. Si llega, yo creo que le va a pasar muy mal. Los republicanos en general, vuelvo a lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. Los republicanos pierden, ve a este señor confinado y muerto. No sé si el próximo año o el que sigue, no veo que tarde mucho en esto. Estoy hablando de Donald Trump. Estaba viendo a este señor DeSantis. Creo que en cuanto Donald Trump empiece a bajar, puede que este tipo suba. Estoy viendo a otro señor hindú que está prácticamente, es un hindú que está prácticamente subiendo con los republicanos. Van a quedar destruidos. Es un desastre ese partido. No veo que vaya a pasar nada. Y vuelvo a lo mismo. Gavin Newsom, el gobernador de el catastrófico estado de California, que se lo deberían de dar a México ya. Es un desastre ese estado. Va a ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, tarde que temprano. Van prácticamente a un maratón los republicanos para poder restablecerse. No veo que sigan aquí, no veo que vaya a pasar nada con ellos. Tienen muchos problemas. No veo a Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, está haciendo una campaña desastrosa. Es un tonto, es lo único que tienen, ¿ok? Si Donald Trump cae, yo creo que ese partido va a tardar mucho tiempo en restablecerse, pero mi predicción también que di, vean los videos, es que van a tener que poner gente del color cafecito y negritos para que puedan restablecerse. Y les quiero decir algo, ya hay gente del color cafecito y negritos. Dos negritos, el hindú para mí son negros, el color de piel. Y tienen a otro africano, ok, African American, que se llama Tim Scott. Entonces ya están cafecitos y negritos surgiendo, ok, y esa es la única manera en la que pueden volver a surgir y que la gente les pueda creer, porque sus pólizas racistas, ok. Esto no es Chile, esto no es Argentina, donde hay machismo y donde todo el mundo, no, los gays. Este país no es así. Este país es un país que les gusta ser abiertos, no lo que a mí me gusta, vuelvo a decir. Yo no estoy aquí para estarles diciendo lo que me gusta a mí o lo que no me gusta a mí. Es un país que quiere que las mujeres decidan si quieren abortar. Es un país que quieren que las mujeres decidan si quieren ser hombres, que los hombres si quieren ser mujer decidan. Es un país liberal. Es un país que se está convirtiendo en liberal totalmente. No sé, yo no sé si eso es bueno o eso es malo. Yo no estoy aquí para estar diciendo nada de eso. Yo estoy aquí para estar diciendo lo que veo. Y los republicanos han hecho cosas que prácticamente está en contra de lo que esta gente quiere que hagan, ¿ok? Prácticamente de muchas formas. Entonces van a tener que tener negritos y cafecitos para poder resurgir. Y las malas noticias para ellos es que en el sur a los negritos y cafecitos no los quieren, y en el sur los republicanos son donde están más fuertes. ¿Qué puede pasar? Que surja otro partido donde sean totalmente un partido de Ku Klux Klan prácticamente, y que se quede ahí y que se destruya ese partido, o que se alineen con los cafecitos y negritos, ok, y empiecen a tratar de levantar ese partido para el bien del partido de ellos, no para el bien del país. Ya saben que lo que yo pienso de la política es una porquería. No me importa a mí, no voto, no me interesa. Yo no estoy aquí como porrista de nadie, ni tampoco estoy aquí para votar. Yo estoy aquí nada más para decirles lo que veo. Esas son las predicciones de este día. Eso es lo que pasó en la historia en los 90s. Espero con un presidente loco como este que tuvimos. Espero que hayan disfrutado el video, espero que lo hayan visto. Recen mucho por Chile. Chile está en una transición muy peligrosa con este señor haciendo negocios con los iraníes, ok, prácticamente haciendo negocios con el diablo, metiéndose en una cueva sin salida.
es un verdadero desastre. Tarde que temprano iba a pasar una cosa de estas en Chile. Espero que ese señor salga. Vamos a hacer mucha fuerza para que se vaya. No puede tener un país como este, o sea, un retrasado mental como este. Desgraciadamente me duele mucho decirlo porque no es bueno hablar de ningún ciudadano, de ninguna persona que tiene una deficiencia mental, porque realmente lo digo en serio, Boric tiene una deficiencia mental. No me gusta hablar así de este señor, pero es una verdadera locura lo que está pasando. Está destruyendo todo lo que es el sistema de defensa nacional, lo que quedó, que tenían ellos, por meter a esta gente ahí. Y esta gente va a ir a entrenar militares, les va a decir prácticamente, les va a enseñar cosas que prácticamente ellos usan y que son de allá, lo que significa que Chile puede estar y Bolivia va a ser. Bolivia yo lo veo ya vendido totalmente. No sé cómo puedan parar eso. Ese presidente de Bolivia, saben que era un militar, va a ser muy complicado que se vayan, a menos de que haya una revuelta en Bolivia. Vamos a hablar de eso después, no quiero alterar a los bolivianos ahorita, pero con Chile es un verdadero desmadre. Gracias por verme, gracias por sus comentarios, buenos o malos, gracias por todo lo que me desean, bueno o malo. Tengo muchísima gente que me quiere, creo, más que la gente que no me quiere, pero bueno, yo vengo aquí a hacer lo que sé hacer, ok, y para eso abrí el canal.